Entonces, Me acordé, como tú sí tienes mi presentación, ¿te acuerdas que te la envié? La tienes ahí lista por si las moscas. perfecto. Esa yo la mejoré, es otra la prácticamente, pero por si las moscas. Bueno, ya estamos en YouTube también, entonces muy buenos días para todas las personas que nos están acompañando en el canal de CESUL a través de nuestras distintas redes sociales. Les vamos a estar acompañando durante esta mañana a través de nuestro canal de Facebook Live y a través de nuestro canal de YouTube. Si por alguna cuestión se presenta algún inconveniente en nuestro canal de YouTube, recuerden que también en Facebook Live estamos en vivo y en ese sentido pues les vamos a estar acompañando. En breve les vamos a compartir el enlace también del Facebook Live en el chat de YouTube. Vamos a hablar de un tema muy importante en este momento en lo que consiste en el sistema judicial colombiano, especialmente en la jurisdicción ordinaria, sobre todo en aspectos civiles, laborales, de familia, administrativos, constitucionales, disciplinarios. Bueno, como ustedes bien lo saben, en épocas de confinamiento y de pandemia se han acelerado las situaciones en las cuales es necesario hacer uso de las herramientas virtuales. Es así que el Consejo Superior de la Judicatura, es así que la rama judicial y el Gobierno Nacional han expedido el decreto 806 del 2020, acompañado de algunos acuerdos que ustedes seguramente ya conocen. Incluso en el día de ayer se expidió un acuerdo por la sala del Consejo Superior de la Judicatura de Bogotá, donde se establecen también algunos lineamientos con relación a la asistencia a los despachos judiciales y donde nuevamente se reitera la necesidad de dar aplicación precisamente a las herramientas como las TICs. En ese sentido, el conversatorio que vamos a tener el día de hoy, hemos decidido invitar a dos panelistas, dos mujeres con amplia experiencia, muy admiradas por todos sus conocimientos y todos los aportes que han hecho en la vida académica y judicial de este país, y del cual nos sentimos muy orgullosos. Primero vamos a tener a la doctora Ana Giacometti. Ella es doctora en jurisprudencia de la Universidad del Rosario, especialista en docencia universitaria por la misma universidad y magíster en Derecho Procesal y Constitucional por la Universidad Andes de Colombia. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y también del Colegio de Abogados Rosaristas. Ella es una catedrática con amplia experiencia. E igualmente vamos a tener a la doctora Mónica Bustamante Rúa. Ella es de la Universidad de Medellín, es la directora del doctorado y de la maestría de la misma universidad en Derecho Procesal Contemporáneo, del cual también nos sentimos muy honrados. Les doy la bienvenida a todos ustedes, aguardamos sus comentarios, los invitamos a que nos sigan en nuestros canales y bueno, vamos a iniciar con la doctora Ana Giacometti para que por favor, doctora, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenos días, doctora Mónica Bustamante, un placer compartir este espacio contigo. Por supuesto, a CESCUL y a su director, Rubén Darío Acosta, por esta Doctora, tiene usted la palabra. En donde nos solicita conversar sobre el decreto 806 de junio 4 del 2020 y el acuerdo 2011-567 de junio 5 del 2020. La verdad es que se trata de unos comentarios que con la doctora Mónica hemos llamado jurídico-técnico, porque el aporte sustancial, importante desde mi punto de vista, que hará la doctora Mónica se referirá a esas políticas públicas en lo que tiene que ver con la justicia en línea, el expediente digital, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver
cómo nos encontramos, en dónde nos encontramos, hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar con ese propósito que establece el decreto 806. Tengo unas diapositivas que quiero seguir. Vamos a ver si ello es posible. En mi presentación quiero llevar el siguiente derrotero. Algo que he llamado una introducción para ubicarnos exactamente qué es lo que vamos a desarrollar, tanto la doctora Mónica como la suscrita. ¿Cuál es la finalidad realmente de ese decreto 806 en lo que tiene que ver con el tema de la implementación de las TIC en las actuaciones judiciales? ¿Cuáles son las medidas que adopta el decreto? Despejar un interrogante de si en este momento, como está el decreto, viola o no viola algunos derechos fundamentales. Y finalmente, ¿cuál sería el deber ser? Que son simplemente unas conclusiones al cierre. De esta manera, y desde el punto de vista de la introducción, empiezo por decir que el decreto 806 no es aislado. Es decir, no fue una norma que sin más ni más expide el gobierno con ocasión del estado de excepción en que nos encontramos con fundamento en el artículo 215 de la Carta Política. Y como no es aislado, consideramos importantes hacer unos referentes normativos y jurisprudenciales para que simple y llanamente los abogados y estudiantes de derecho que sé que nos están viendo tengan presente que este tema de mensajes de datos y documentos electrónicos está con nosotros desde 1999 con base en la ley 527. De manera solamente enunciativa menciono algunos que a mi juicio son relevantes. La 1341 del 2009 sobre tecnología de la información, que nos habla sobre la neutralidad tecnológica y el tema de la equivalencia funcional. El 2364 del 2012 para mí es fundamental porque ya se refiere a la firma electrónica. La ley 527 no tiene una normativa que hable de firma electrónica, se refiere a la firma digital. El 2364 desde el punto de vista del género se refiere a esa firma electrónica, pero insisto, estos temas de carácter tecnológicos, etcétera, no lo voy a profundizar porque tenemos a Mónica que desde hace bastante está estudiando el tema y implementándolo en lo que tiene que ver con el sistema judicial. Es cierto que hay normativas en el Código de Procedimiento Administrativo en materia laboral que también tiene que ver con los mensajes de datos, pero yo quiero rescatar la ley 1564 del 2012, el Código General del Proceso, porque precisamente la sección segunda relacionada con las reglas generales de procedimiento en su título primero y capítulo primero, concretamente el artículo 103 del Código General del Proceso sobre el uso de las TIC, casi que nos dice cuál es la finalidad del decreto 806 del 2020, que más adelante vamos a comentar. Y ese artículo 103 lo que nos habla es que deben implementarse las TIC en los actuaciones judiciales para agilizar y facilitar el acceso a la justicia, así como también ampliar su cobertura. Es prácticamente lo que nos habla, insisto, el 806 en cuanto a la finalidad. Pero además, incluso desde esta normativa, y hablando ayer con Mónica, recordábamos las reglas de Heredia del año 2003, que me parece que también es importante tenerlos en referentes,
que simplemente son reglas mínimas para la difusión de la información judicial en Internet. Mónica se referirá en ese punto un poco más detalle. Pero además de lo normativo, también desde el punto de vista jurisprudencial ha habido un desarrollo en lo que tiene que ver con el mensaje de datos, y rescato la sentencia de constitucionalidad, la 662 del 2000, en donde la Corte Constitucional declara la exequibilidad de la Ley 527 de 1999 que acabo de mencionar, y sienta un señalamiento que un mensaje de datos no puede dejar de tener valor probatorio por el simple hecho de ser un mensaje de datos, en virtud del principio de equivalencia funcional, que es un punto también relevante para que podamos entender toda esta dinámica en lo que tiene que ver con la tecnología, mensaje de datos, documentos electrónicos. Y claro que sí, la Corte Suprema de Justicia también ha contribuido desde el punto de vista jurisprudencial en lo atinente al valor probatorio de documentos electrónicos, WhatsApp, etcétera, etcétera. Desde esa perspectiva, colegas, entonces tenemos que el 806 lo que hace es afianzarse en lo que desde ya hace rato normativamente está entre nosotros y desarrollado también por la jurisprudencia. Este decreto 806 sería una segunda o tercera reflexión. Tiene como soporte 12 páginas de sus motivaciones. Y de esas motivaciones voy a rescatar dos. La primera es que nos refiere que disposiciones de los procedimientos administrativos, de lo civil, de lo laboral, y obviamente en el Código General del Proceso, en la forma como está concebida, dificultan un poco esta implementación de la virtualidad desde el punto de vista judicial. Y lo segundo, y no por ello tal vez lo más importante, es la pretensión de reactivar las actividades económicas de personas que dependen justamente del servicio a la justicia. Y hace concretamente referencia a los abogados litigantes que en razón de la pandemia, en razón de suspensión de términos judiciales, en razón del aislamiento en que nos encontramos, definitivamente no pueden ejercer profesionalmente el tema de la abogacía, e incluso se están afectando económicamente ellos y personas que también dependen de ellos, sus dependencias en lo que tienen que ver con su bufete de abogados, etc. Esa es una de las motivaciones de que habla el 806. En ese orden de ideas, entonces, nos adentramos al decreto 806, que realmente la finalidad la amplía sobre la base del 103 que acabo de mencionarles del Código General del Proceso. Y prácticamente son 4 los verbos que utiliza para efectos de determinar la finalidad. El primero es definitivamente implementar el uso de las TIC en las actuaciones judiciales. El segundo es agilizar esos procesos judiciales que se surten ante la jurisdicción ordinaria, como lo decía Rubén, en las especialidades civil, laboral, de familia, en los procedimientos administrativos, en lo que tiene que ver con el proceso disciplinario, justicia constitucional, arbitral, etc. En tercer lugar, es flexibilizar la actuación de los usuarios del servicio de la justicia, y finalmente, lo que les acabo de mencionar, contribuir a una pronta reactivación de las actividades económicas que dependen de ese ejercicio, de ese servicio de la justicia. Digamos que la finalidad es buena. La finalidad realmente se requiere, es realmente necesaria. Pero para lograr esa finalidad, pues el decreto adopta unas medidas. Y aquí me pareció importante hacer ese cuadro, un análisis comparativo entre el decreto 806
y el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura 201157 del 2020, porque es el que habla justamente de una implementación de esas medidas adoptadas, porque las medidas adoptadas por el decreto no son más que reformas de índole procedimental para el código de procedimiento, el procedimiento administrativo, el tema del código laboral, etcétera, etcétera. Así que me pareció entonces importante hacer ese cuadro comparativo. Y si estamos hablando de actuaciones judiciales, concretamente me voy a referir y muy rápidamente en aras del tiempo a lo relacionado con el expediente, el poder, la demanda, notificaciones. Es decir, ¿cómo es que lo concibe? ¿Cómo es que reforma el 806 algunas normativas de índole procedimental? Desde esa perspectiva, entonces, ustedes ven en ese análisis comparativo, en una columna, el 806 y del otro, el acuerdo. Y tomé el artículo 4 que se refiere al expediente. Y hace simple y llanamente referencia cuando no se tiene acceso al expediente físico en la sede judicial. Se tiene que proporcionar las piezas procesales que se encuentren en poder de los sujetos procesales, etcétera, para desarrollar la actuación subsiguiente. Digamos que aquí solamente comento algo muy rápidamente. Si estamos hablando de virtualidad, que es lo que debe predominar y es lo que realmente busca el decreto, pues lo que dice es que lo excepcional es la presencialidad, y por eso se habla cuando por alguna razón no se tenga acceso a ese expediente físico. En un primer momento algunos me decían, ¿será que se está hablando de una reconstrucción de el expediente? Y yo decía, ok, podríamos hablar también de una reconstrucción de carácter digital. Es decir, lo uno no excluye lo otro. Digamos, lo primero es que aquí estamos hablando realmente de un verdadero expediente digital, expediente electrónico. Si bien esa pregunta la va a responder concretamente Mónica, a mi juicio lo que tenemos en ese momento es un remedio, por llamarlo de alguna forma. Porque el expediente no es únicamente enviar una demanda y unos anexos al despacho y obviamente también a la parte demandada. Eso lo voy a atacar más adelante. Por eso, en el análisis comparativo me refiero a los artículos 33 y 34 que habla de la implementación del diseño de un plan de digitalización de la rama judicial. Es decir, en este momento no existe ese diseño, aún más. En el decreto a que hizo referencia el doctor Rubén, que es justamente del 16 de junio, es decir, de ayer pasada la noche, lo que nos está diciendo en el parágrafo de ese artículo primero, de ese acuerdo, que es del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá 2060, nos dice que todo este tema de la habilitación de cuentas, de correos institucionales, de plan de digitalización, se va a trabajar y se pretende tener algo para, y colocan una fecha, 30 de junio. Este decreto último que salió ayer es simplemente establecer o establece los horarios, etcétera, para que acudan los servidores judiciales a los despachos judiciales con un protocolo que lo establece. Insisto, haciendo énfasis en la virtualidad. Y deben acudir atendiendo el protocolo a partir de hoy, 17 de junio, sobre la base que el 1 de julio, que es cuando se levanta la suspensión de términos, ya pueden perfectamente hablarse y realizarse audiencias virtuales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es lo que vamos a mirar más adelante. Un punto importante es el que tiene que ver con el poder, y me llamó poderosamente la atención cuando habla que el otorgamiento del poder es por mensaje de datos y sin necesidad de firma manuscrita digital, que está modificando lo que nos dice uno de los incisos del artículo 74 del Código General del Proceso, que dice que
puede otorgarse el poder a través de mensajes de datos, pero se requerirá la firma digital. Y me quedo con el desarrollo y la implementación que hace el acuerdo en los artículos 22 y 28, porque siempre insisten en el tema de la firma electrónica y siempre dice que los documentos enviados o recibidos deben contar con algún medio de firma que permita identificar al autor o emisor del documento. La verdad es que nos está diciendo que un documento en Word solamente se tenga en cuenta el nombre de la antefirma sin necesidad de firma manuscrita o digital. Esto me parece grave. Yo hablo que aquí se abre una caja de Pandora para efectos de falsedades, para efectos de sustituciones, etcétera. Y si bien más adelante se tocará el tema de lo que es realmente una firma electrónica y de la importancia de una firma, cualquiera que sean las modalidades, si digital, si digitalizada, si biométrica, etcétera, la verdad, no me quedo muy conforme con esto de que el poder se otorga mensaje de datos sin necesidad de firma. Leí también un documento que me pareció me llamó poderosamente la atención, porque dice que entonces este poder es un poder especial digital. Pues sí, la expresión resulta bastante atractiva. Para mí es simple y llanamente un poder, un documento que no tiene firma, con todas las eventuales consecuencias que pueda traer esto precisamente en materia de los trámites judiciales. En el artículo 6 se refiere el decreto a la demanda. Aquí solamente hago referencia a un punto que seguramente en un espacio con mayor tiempo tendríamos que detenernos en cada uno de estos artículos. Modifica o agrega más bien dos requisitos de la demanda, en el sentido de que el demandante tiene que decir cuál es el canal digital que va a utilizarse, si Zoom, si Teams, etcétera, etcétera, so pena de inadmisión. Y además, si no conoce el canal digital del demandado, porque cuando presenta la demanda debe enviarle al correo electrónico del demandado copia de la demanda y de sus anexos, y dice, y si no lo sabe, tiene que acreditar que usted lo envió de manera física. De lo contrario, también se produce la inadmisión de la misma. La verdad es que aquí, y se explicará más adelante, aquí viene un tema de cómo enviar ese documento, que muchas veces el peso de la demanda, de los anexos, de pruebas documentales, el tamaño es demasiado grande, el peso es demasiado grande para escanearlo, y cuando uno escanea no es que se envían y se reciben de manera inmediata. A título personal me he tomado mis tiempos, y cuando digo mis tiempos es cuando estoy enviando unos documentos acompañados de más de 25, 30 anexos, etcétera, a la demanda. El artículo 32 del acuerdo se refiere que definitivamente se tienen que establecer los canales electrónicos de información para la atención primaria de la página web de la rama judicial. Esa aún no existe. Y llamé y coloqué para que no se me perdiera de vista que hay que tener presente lo señalado en el acuerdo del Consejo Seccional del día de ayer, en donde justamente habla de que antes del 30 de junio, estoy leyendo literalmente, los despachos judiciales deberán gestionar la implementación de la habilitación de las cuentas de correos electrónicos, página web o micrositio de cada despacho, etcétera, etcétera. Ese es un punto que aún no lo tenemos. En el artículo 7, obviamente, se hace énfasis en las audiencias virtuales. Esa es la razón de ser del 806, por todas las situaciones y motivaciones que trae el decreto. Es utilizar los medios tecnológicos. Digamos que esa es la regla general, porque la excepcionalidad es el tema de la presencialidad. Tendríamos que mirar, porque se está diciendo que a partir del 1 de julio, que es cuando se levanta la suspensión de término, inmediatamente se empiezan a surtirse las audiencias virtuales. Aquí se pierde de vista un poco
algo importante que es el tema de las pruebas. ¿Cómo se pierde esto de la concentración y de la inmediación cuando estamos hablando, por ejemplo, del interrogatorio al testigo, del interrogatorio a las partes, del interrogatorio al perito? Porque, como lo voy a concluir más adelante, la verdad es que se está viendo como iguales a los que no lo son. Pensemos en aquellos sitios remotos, etcétera, en donde no únicamente no existe conectividad, sino ni siquiera existe estos canales o cables para efectos de internet, etcétera. Me preocupa esto de los interrogatorios, el ejercicio del derecho de contradicción, de defensa, porque habla de las audiencias y obviamente para efecto de las audiencias está lo relacionado con la práctica de pruebas. Interesante el artículo 8 referido a las notificaciones personales. Llama poderosamente la atención porque dice que se entiende realizada una vez transcurrido 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos. Y empiezan a correr los términos a partir del día siguiente de la notificación. De manera que si hoy se presentó la demanda, se entiende surtida 2 días hábiles siguientes, es decir, estamos hablando de mañana jueves y del día viernes, y la notificación en nuestro calendario sería a partir del 23 martes, porque el 22 es un día festivo. La pregunta que más de una persona me ha dicho, pero basta únicamente es el envío para considerarse que lo recibió. Y la verdad es que no es únicamente el envío, es la confirmación del recibo, y eso también tiene que hacerse e implementarse, porque de lo contrario pueden conllevarse más adelante anulidades porque no hubo las notificaciones, etcétera, etcétera. Y el 9º y el 10º, el derrotero con efecto de las notificaciones, refiere el 10º al emplazamiento. Me gusta, solamente habla de que únicamente basta que se registre en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, quitando las formalidades que hoy eventualmente traería el Código General del Proceso. Y el artículo 9 habla de una notificación por estado y traslado. Igual, aquí se habla de una fijación virtual. Me gusta cuando habla de la inserción de la providencia. Me preocupa cuando habla de que no debe llevar ni firma de secretario, ni constancias, etcétera, etcétera. Igual, el artículo 28 del acuerdo hace referencia al mismo y habla justamente correo o medios electrónicos, evitando presentaciones, autenticaciones personales, etcétera. El artículo 11, siguiendo con este derrotero de comunicaciones, oficios y despachos, se deben hacer por el correo electrónico institucional de la rama judicial, que como ya lo vimos, incluso de acuerdo con el acuerdo de anoche, apenas se implementaría, y se tiene que estudiar en concordancia con el artículo 29 del acuerdo 11.567. Y finalmente el artículo 16 frente al tema de la vigencia, que más de uno me ha preguntado. El decreto en eso es muy claro. Dice que rige a partir de su publicación y su vigencia es por 2 años a partir de su expedición. O sea que entró en vigencia de manera inmediata, y correlativamente el 42 del acuerdo dice que ese acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta de la Judicatura para los procesos iniciados antes y del tema del COVID-19 y obviamente lo que se presenten después. Realmente, para montar toda esta implementación es una gran infraestructura que requiere de una inversión económica. Y la pregunta que hacemos es si esa inversión económica solamente se va a hacer por el tiempo de 2 años de vigencia del decreto. Porque recuerden ustedes que habría que aprovechar la oportunidad de utilizar todo lo bueno que trae la virtualidad para seguir con la excepcionalidad que es la presencialidad. Esto presentado de esta manera amplia
Me llevó al siguiente interrogante, y es si estas medidas que se han adoptado, que insisto, lo hemos hecho muy rápidamente para darle el espacio a la doctora Mónica, son necesarias. Y yo digo, sí, claro, son necesarias las medidas para lograr la finalidad propuesta. Claro que sí, pero violan derechos fundamentales, así como están. Mi posición es que sí. Me parece que se viola el derecho a la igualdad. Me parece que es discriminatorio. Me parece que se hizo un decreto sobre la base de abogados litigantes de la ciudad de Bogotá o de grandes capitales, pero que, insisto, se olvidaron abogados en sitios remotos, poblaciones remotos, aún más las quejas de los abogados de la tercera edad, que si bien estaban ya llegando a la curva de aprendizaje del tránsito de lo escrito a la oralidad, ahora es volver al escrito, pero a través de la virtualidad. De manera que sí considero que como está en este momento concebido el decreto sin la implementación desde el punto de vista tecnológico, viola derechos como el acceso a la administración de justicia, el ejercicio del derecho de contradicción, el tema de el principio o derecho a la igualdad. Frente a este panorama, la pregunta es, entonces, ¿cuál es el deber ser? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y en este estado de mi intervención lo dejo hasta aquí para darle el uso de la palabra a mi querida Mónica, que nos va a explicar en detalle ese despliegue, esa infraestructura tecnológica, a ver si es verdad, mi querida Mónica, que en 2 semanas, 1 de julio, se levanta la suspensión de términos, podemos tener montado toda la infraestructura que se requiere para el tema de la justicia en línea. Nos volvemos a ver para los que me están escuchando, y doy uso de la palabra a Mónica. Buenos días, gracias por esta gentil invitación al Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, en cabeza de la doctora Anita Giacometto, y especialmente a nuestro anfitrión, al doctor Rubén Acosta, como director del Centro de Estudios Jurídicos Latinoamericanos. La verdad que cuando me hizo esta invitación, tanto CESJUL como Anita Giacometto, pues acepté, porque es un tema del que vengo analizando ciertas cuestiones problemáticas en compañía de un auxiliar de investigación de la Universidad de Medellín, y a partir de esas reflexiones acepté esta invitación. Quiero mostrarles a todos una visión objetiva, una visión que trata de entender, de un lado, las finalidades del decreto 806, que también trata de ponerse en los zapatos de los litigantes, y que también quiere hacer un análisis de cara al ciudadano, porque hay que tener el cuidado de que la implementación de estas medidas de contingencia no vayan a afectar el acceso a la justicia de aquellas personas en una condición de especial vulnerabilidad. Entonces, he tratado de ponerme en el zapato de todos para entender las necesidades, sí, de implementación de una justicia digital, pero al mismo tiempo ser objetivo y reconocer las limitaciones que tenemos. Entonces, en esa intervención, primero decir que quiero mostrar una visión de la necesidad de diseño e implementación de un plan de justicia digital, que es una tarea pendiente que tenemos. Primero, el decreto legislativo 806 del pasado 4 de junio hace referencia, como bien lo destacaba Anita, ¿sí? Perfecto, entonces permíteme, voy a dejar de compartir y volvemos, porque yo la estoy viendo acá en línea. Permíteme, vamos a ver, de pronto no ha cargado. Vamos a ver. Aquí. Ahora sí. Ya está.
Permíteme que ya para mí. Ok, ya está cargada, ¿sí? ¿Se observa, Rubén? Perfecto, gracias. Bueno, entonces, retomando el tema, hacía referencia a que quiero presentar una visión desde la necesidad de diseño e implementación efectiva de un plan de justicia digital, que es una asignatura pendiente en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura. Recordar lo que nos señalaba Anita a partir del decreto legislativo 806 del pasado 4 de junio, se ha establecido ese deber de uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, tanto en la gestión como en el trámite de los procesos judiciales, que como muy bien lo señalaba Anita, comprende diferentes elementos. De un lado, el expediente digital híbrido, de otro lado, lo relacionado con los poderes y la presentación de demandas a través del uso de los mensajes de datos, la necesidad de desarrollo de audiencias virtuales, los aspectos vinculados con comunicaciones, oficios y despachos electrónicos y lo relacionado también con esas notificaciones electrónicas. En esa integralidad, entonces, el acuerdo entra a compasar esta regulación para reiterarnos esa preferencia del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, tanto durante el periodo de suspensión de términos como después de la suspensión de términos y una vez se reactive nuestra prestación de servicio de justicia. Evitando, y lo destaca de una manera muy especial, que se vayan a exigir formalidades que resulten innecesarias. Y se le asigna una tarea específica al Centro de Documentación Judicial, al CENJOD, de presentar un perfil de un proyecto de estándares de seguridad para la gestión a través de estos medios tecnológicos. De otro lado, habría que recordar que el propio artículo 95 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia le había asignado una labor desde hace ya un poco más de 20 años al Consejo Superior de la Judicatura de propender por la incorporación de tecnologías avanzadas al servicio de la Administración de Justicia. Con relación a esto, entonces, la pregunta es el plan de justicia digital se nos está quedando como una rueda suelta y tenemos que articularlo. Sí, se reconocen las bondades del decreto 806, se reconoce el esfuerzo en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, se reconoce además el esfuerzo individual de magistrados, de jueces, de empleados judiciales a nivel nacional para tratar de estar listos para la prestación del servicio de justicia, pero hay que decirlo, esto no puede funcionar de una manera suelta, desarticulada y aislada. Ya no lo decían disposiciones anteriores sobre la implementación de recursos tecnológicos y de conectividad, comenzando por la ley estatutaria, también el artículo primero de la ley 1285 del año 2009, que es una reforma a esta ley estatutaria, nos reiteraba esa necesidad de tener en cuenta los nuevos avances tecnológicos. El propio artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo nos hace referencia también a la importancia del uso de los medios tecnológicos, pero con una advertencia, siempre y cuando se garantice, 1, autenticidad, 2, integralidad, 3, conservación y 4, posibilidades de posterior consulta. Y de la mano de ello, el propio Código General del Proceso, en el artículo 103, nos hace referencia a ese plan de justicia digital y también nos hace allí un llamado de atención cuando dice que ese plan debe disponer de el uso obligatorio de dichas tecnologías, pero dice de manera gradual por despachos judiciales en atención a las zonas geográficas del país y de acuerdo con la disponibilidad de condiciones técnicas para ello. Entonces, por eso lo muestro de esta manera, porque parece que existe unas buenas intenciones. La finalidad del decreto y del acuerdo del Consejo Superior se entienden por la contingencia que vivimos a partir del COVID, pero esas necesidades también deben verse reflejadas en una realidad. Y esto nos muestra ese desequilibrio y esa necesidad de que de verdad podamos verificar en esa implementación que se vaya a garantizar la autenticidad, la integridad, la conservación y la posibilidad de posterior consulta. Frente a ello, uno de los primeros temas que surge como inquietud y que nos lo deja anunciado
la doctora Anita Giacometto es lo relacionado con la firma. Se dice dentro del decreto sin necesidad de firma, pero luego el acuerdo advierte que se requerirá firma. Entonces aquí volvemos a retomar esta reflexión con relación a los tipos de firma. Entonces hay que diferenciar de un lado la firma electrónica de la firma digital de la firma escaneada. La firma electrónica que podrá ser certificada o no certificada, y esa firma digital que sabemos requiere de la intervención de un tercero, que es la entidad de certificación de esa firma digital. La firma electrónica puede ser un código, una contraseña, un dato biométrico, algún tipo de clave, pero cuando esa firma electrónica no está certificada, se puede presentar controversia legal y habría que entrar a demostrar con apoyo en un perito, un experto en la materia, su autenticidad, su confiabilidad, su propiabilidad. En cambio, si esa firma electrónica, que puede ser, insisto, un código, una contraseña, un dato biométrico, una clave, si esa firma electrónica cuenta con la respectiva certificación por una entidad de certificación de firma electrónica, entonces no va a estar expuesta al repudio y va a conservar esa integridad. Ahora bien, lo ideal sería para un sistema de justicia digital y dentro del contexto del proceso electrónico que optáramos por el camino de la firma digital. Tenemos una regulación y una reglamentación al respecto. Lo que hace falta es definir también cuáles van a ser esos órganos o esas entidades de certificación de firma digital. Lo ideal es optar por una firma de este tipo porque da mayor confianza ante la calidad que representa este tipo de firma. Ahora la pregunta es, y lo cita la normativa recientemente expedida, entonces, ¿cómo interpretamos la firma escaneada? O sea, ¿qué postura se asume frente a este tipo de firma? Entonces, es una firma que varios expertos han destacado, no puede considerarse como un equivalente a la firma manuscrita, la firma escaneada. Pero, aunque no es la misma firma manuscrita, sí debe reconocerse validez y valor teniendo en cuenta lo que nos establece el propio artículo 244 con relación a documentos electrónicos que son compartidos a través de mensajes de datos y que pueden contener una firma escaneada. Entonces, a la luz del Código General del Proceso, tiene validez y tiene valor esa firma. No obstante, insisto, hay que destacar que existen problemas que pueden discutirse allí relacionados con la autenticidad de esa firma, con la confiabilidad de la firma escaneada y que en consecuencia representa menos seguridad y que puede verse expuesta a repudio. Por lo que se insiste, es necesario dentro de ese diseño de justicia digital y ese plan de implementación de justicia digital, pensar en definitiva cuáles van a ser los mecanismos de seguridad para el uso de esas firmas, así sean firmas escaneadas. Otro de los aspectos en los que nos vamos a centrar es lo relacionado con las audiencias virtuales. Frente a las audiencias virtuales, pues nos dice el decreto y lo complementa muy bien el acuerdo, se va a hacer uso de preferencia a medios tecnológicos para la realización de estas audiencias. Sabemos que cobija la materia civil, la materia laboral, administrativa, constitucional, entre otras, y que debe ser de preferencia por medios virtuales e incluso se emitiría telefónicos. Y se encuentra que entonces la presencialidad pasa a ser una excepción ante esta situación de medidas que se entienden son provisionales y son contingentes, pero en caso de requerirse el desarrollo de una audiencia presencial, ya nos lo define la normativa, tiene que seguirse unos protocolos de bioseguridad. Y llaman la atención, esto es una de las bondades del decreto, que se pensó en las barreras que podría implicar el uso de tecnologías y la poca conectividad que existe en algunas zonas y regiones de nuestro país. Entonces, el decreto destaca que se puede apoyar en entidades públicas, por ejemplo, las personerías, para que los sujetos procesales puedan acceder a sus sedes y allí poder realizar aquellas actuaciones virtuales que se requieren. Por ejemplo, necesita conectividad para participar de una audiencia virtual, que una entidad pública tipo personería pueda prestar auxilio en ello. Destaco la bondad, pero al mismo tiempo llamo la atención. ¿Qué capacidad tienen? Primero,
¿qué tipo de entidades públicas podrían prestar este auxilio, además de personerías y otras? Segundo, ¿qué capacidad real tienen estas entidades para prestar este auxilio a la Administración de Justicia? Tercero, ¿cuáles son los protocolos que se le darán a estas entidades públicas para que puedan auxiliar a los sujetos procesales y puedan prestar en sus sedes auxilio para el desarrollo de esas actuaciones virtuales? Y cuarto, que habría que también tenerlo en consideración, hay también entidades de este tipo públicas que, así como nuestro Poder Judicial no cuenta con todos los recursos a nivel nacional, tecnológicos y de conectividad, igual sucede con estas entidades públicas, que además tendrían que instalar unos protocolos de bioseguridad para garantizar ese auxilio para esas actuaciones virtuales, pero ese auxilio va a ser presencial, porque esas personas que forman parte de población vulnerable, comunidades étnicas, de poblaciones retiradas, van a tener que acudir a la sede físicamente y tenemos que garantizarles a ellos condiciones también de bioseguridad. Y de otro lado se plantea dentro del decreto que el acudir a estos medios tecnológicos para el desarrollo de estas audiencias virtuales es también un deber de los sujetos procesales de realizar esas actuaciones a través de los medios tecnológicos. La pregunta es, bueno, eso es un deber que se ha consignado dentro del decreto, pero ¿qué sucede frente a aquellos sujetos procesales que en definitiva no van a poder acceder? Y hay que tener cuidado con que el uso de estas tecnologías de la información y de la comunicación no vayan a convertirse en una barrera de acceso a la administración de justicia. Frente a esto, existe un planteamiento de la necesidad de diseño de un protocolo para la preparación y para el desarrollo de las audiencias. ¿Por qué hago esta reflexión? A ver, lo planteo desde un punto de vista muy simple. He tenido conocimiento, y me voy a referir a la materia penal, de algunas audiencias en materia penal que se han celebrado sin que el juez encienda la cámara. Parece una cuestión mínima, pero aquí hay que pensar en cuál va a ser el protocolo tanto para la preparación, el desarrollo y luego la conservación de esa audiencia. Y cuáles van a ser los parámetros comunes para los jueces que permita homogeneizar unas reglas de juego y que permita estandarizar cuestiones, por ejemplo, como cuál va a ser la plataforma que se va a emplear. Entonces, la norma lo deja abierta como al uso de cualquier plataforma, pero esto también va a dificultar la labor de los magistrados y de los jueces, porque lo ideal sería que desde el Consejo Superior de la Judicatura se fije de manera uniforme, de manera estandarizada, la plataforma o dos plataformas a utilizarse y bajo qué esquemas y condiciones de seguridad. Esto además llama la atención frente a la definición de ese protocolo, porque una pregunta que surge está relacionada con la práctica de la prueba en el momento de la audiencia correspondiente. Y en esa práctica de la prueba, pues vamos a tener integrados en una audiencia virtual, vamos a tener de un lado al testigo, vamos a tener al perito, vamos a tener al demandante, al demandado, a sus abogados. Entonces, ¿cuáles van a ser las medidas a implementar allí? Por ejemplo, para que el testigo no reciba información por otro medio. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de control? Algo tan simple como el acceso a la plataforma. ¿Cómo garantizamos la confidencialidad de esos códigos de acceso? Porque hay que tener cuidado, hay un derecho a la intimidad, hay unos datos personales y unos datos sensibles que tenemos que cuidar. Entonces, sí, la audiencia va a ser virtual con el respeto de la publicidad que es propio a sistemas orales y públicos, pero la cuestión es, ¿qué trato le damos cuando hay cuestiones vinculadas con el derecho a la intimidad, datos personales y datos sensibles? Y aquí entonces la invitación es a tener muy presente lo que nos ha fijado un instrumento internacional que se conoce como un instrumento de derecho blando, que son las reglas de Heredia del año 2003, que se conocen como reglas mínimas para la difusión de información judicial en Internet.
Y en estas reglas de derecho blando se plantea que debe prevalecer esos derechos a la privacidad y a la intimidad cuando se trate de datos personales que refieren a niños, niñas y adolescentes o incapaces, a asuntos familiares, al tratamiento de datos relativos a la salud y a la sexualidad, cuando se trata de revelar alguna información relacionada con el origen étnico, con las opiniones políticas, con vinculación a sindicatos, cuando se trata de cuestiones vinculadas con violencia doméstica, datos sensibles que puedan tener cierta restricción. Entonces, aquí la invitación es a, sí, es necesario el desarrollo de las audiencias virtuales, pero ese desarrollo de las audiencias virtuales debe tener unos criterios comunes y unas reglas de juego comunes para todas, que parta desde el momento de la preparación de esa audiencia, de cómo se van a compartir los códigos, de cómo se va a garantizar la confidencialidad para el acceso a esa audiencia virtual, cuál va a ser el procedimiento para conservar esa audiencia y que haya una disposición adecuada para una consulta posterior. Entonces, de aquí la invitación es, insisto, a estandarizar y darle uniformidad a esos procedimientos y actuaciones que tenemos que seguir en audiencias virtuales, y especialmente lo relacionado con cómo va a ser la participación de aquellos que intervienen en calidad de testigos y de peritos, porque tenemos que garantizar frente a ellos que no estén recibiendo información por otro medio. Esto entonces nos lleva a una reflexión de lo que es una asignatura pendiente en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, que se vincula con ese plan de justicia digital. Entonces, ¿cuáles son los componentes esenciales? Y esto es un análisis que he hecho de la mano de un colega, abogado y politólogo, Jorge Iván, con quien llevo tiempo haciendo análisis frente a estos temas, y vemos la necesidad de que ese plan, primero, integre de manera adecuada la capacitación de todos los actores. Cuando nos referimos a todos los actores, no es solamente a magistrados, jueces y empleados judiciales. Nos referimos también a cuál va a ser la capacitación que deben recibir los abogados, la capacitación que deben recibir los ciudadanos que tienen que comparecer al proceso y que tienen que hacer uso de las tecnologías para poder acceder. Dos, ¿cómo vamos a garantizar ese acceso que no implique, como lo plantea Anita, una situación de desigualdad y de discriminación, sino que tengamos un acceso que sea equilibrado y adecuado para los recursos tecnológicos y de conectividad? Bien sabemos que la realidad nacional difiere mucho dependiendo de las regiones, y no es lo mismo pensar este proyecto para ciudades como Bogotá y Medellín a pensarlo para otras ciudades que tienen pocos o limitados recursos tecnológicos o que tienen serias dificultades en conectividad. De otro lado, esto implica entonces que de manera muy rápida van a tener que comenzar a adoptarse de estos recursos tecnológicos a los despachos que así lo requieren, porque conozco que muchos jueces están trabajando con sus propios medios, con sus propios recursos, lo que no debería ser así, porque tendrían que ser un equipamiento especial, un equipamiento que permita el acceso a todas las plataformas en condiciones de seguridad y que permita conservar adecuadamente toda la información. Y esto además entonces nos lleva de la mano a otra cuestión, y es el diseño de un sistema integral de gestión de la información donde haya interoperatividad. ¿Por qué? Actualmente estamos pensando en lo que cada tribunal y cada juzgado pueda hacer de manera aislada, pero los sistemas no pueden estar aislados, el sistema tiene que integrarse, y por eso se requiere de un sistema integral de gestión de información que garantice esa interoperatividad. Y por último, ese plan de justicia digital debe pensar muy bien en cuál es el blindaje que se le debe dar al sistema de justicia digital, cuáles son las medidas de seguridad adecuadas que se deben adoptar para el intercambio de información, para la consulta del expediente digital, para el flujo de información, y teniendo muy claro de que de por medio vamos a tener que garantizar un derecho a la intimidad y una protección de datos personales, muchos de ellos datos sensibles. Y en ese blindaje, pues yo llamo la atención, mi hermano es ingeniero de sistemas,
experto en seguridad de redes, trabaja con empresas públicas de Medellín y una de las preocupaciones es precisamente qué estamos haciendo para la seguridad de estos sistemas, porque de verdad que va a circular un volumen amplísimo de información con datos personales y reveladores de la intimidad de las personas. Entonces, ¿cuál va a ser el blindaje de este sistema a través de esas medidas de seguridad? Y para ir cerrando esta reflexión, donde pues por el tiempo nos ubicamos solo en algunos tópicos, insisto en la importancia de que tengamos en cuenta instrumentos internacionales de derecho blando, como estas reglas del año 2003, que se conocen como reglas mínimas para la difusión de información judicial en Internet, que precisamente nos hace una invitación a tener cuidado con el habeas data, con la debida reserva de esos datos privados, que también a partir de estas reglas nos plantea la necesidad de que haya transparencia de la administración de justicia, que haya accesibilidad al sistema, que sea de una consulta que resulte segura, que de otra manera permita además el diseño de unos motores de búsqueda anónimos, porque también es necesario que esos motores de búsqueda omitan muchas veces nombres, en casos de familia, que tenemos que omitir el nombre del menor, motores de búsqueda que omitan datos personales. Y necesariamente esto requiere del equipamiento adecuado de los despachos judiciales, de que haya una pedagogía de la tecnología y de la conectividad para poder superar esto y poder hablar de una manera que no vaya a ser excluyente para el que no cuenta con los recursos y con la conectividad suficiente. Y esto nos va a llevar a futuro a saltar eso de tercera revolución industrial, que eran las tecnologías de la información y de la comunicación, y ya cuando logremos superar este primer paso, que es propio de la tercera revolución industrial, pues ya podemos avanzar a lo que es cuarta revolución industrial y pensar en la implementación también de sistemas jurídicos expertos y todo lo que involucra la inteligencia artificial. En conclusión, mi invitación es: primero, reconocer las bondades del decreto. Segundo, resaltar esas finalidades y la intencionalidad que tiene, pero al mismo tiempo con un ojo externo, objetivo y partiendo de las realidades nacionales y de nuestras regiones, llamar la atención en que estas medidas que se entienden son necesarias no vayan a conllevar a la exclusión de una parte de la ciudadanía que tiene derecho también a acceder a la justicia, así no tenga recursos tecnológicos o la conectividad adecuada. Esa es una reflexión y una provocación para todos para pensar en el afán de esa definición de ese plan de justicia digital y además de esa definición de una implementación efectiva, favoreciendo tanto a todos los sujetos procesales, porque insisto, y quiero que con esto se entienda el mensaje, especialmente para magistrados y jueces, todos reconocemos el esfuerzo que están haciendo los magistrados y los jueces, que están preocupados porque quieren prestar el servicio. Entonces, reconocemos el esfuerzo individual de cada uno de ellos, pero insisto, un plan de justicia digital no puede andar como rueda suelta. Muchas gracias. Sí, señor. Gracias. Fíjense la importancia de la intervención de Mónica, porque si la pregunta es en dónde nos encontramos y hacia dónde vamos, la verdad es que si pensamos en el momento actual, uno se deprime. Y se deprime simple y llanamente porque decimos el propósito, y ese es un punto que rescatamos tanto Mónica como yo. Estamos de acuerdo con la justicia en línea, con la justicia digital. Esto de la eficiencia, efectividad y eficacia del servicio de la justicia, claro que se logra. Desafortunadamente, esas ruedas sueltas de que hablaba Mónica,
no nos puede contribuir al propósito que realmente está buscando el decreto. De manera que, para concluir, teniendo en cuenta la intervención de Mónica, como la que yo he hecho, simplemente digo, miren, el tema es de una sinergia. Si definitivamente se ha reconocido por parte del decreto 806 cuáles son las debilidades y ha contribuido precisamente a la implementación de todo este tema de la justicia digital. Si el Consejo Superior de la Judicatura, con base en ese decreto, también reconoce el tema de la implementación de toda la infraestructura de que nos habló Mónica. Si eso va de la mano, tanto las medidas, es decir, la finalidad que busca, las medidas que adopta el decreto y la implementación desde el punto de vista tecnológico, desde un punto de vista integral, es lógico que no podemos seguir hablando, Mónica, en el deber ser de violación de derechos fundamentales, porque estaría permitiendo el acceso de todos en igualdad de condiciones a la administración de justicia, se habrían hecho los protocolos atendiendo a los planteamientos que tú has hecho y decimos, ese es el deber ser. Y en ese deber ser, ahí sí es que yo digo que podemos hablar de una justicia en línea. En este momento apenas nos encontramos en una curva de aprendizaje y estamos llamados entonces todos los abogados, tanto los servidores públicos, el trabajo también consta que hacen magistrados, que hacen jueces, pero también los abogados litigantes, a capacitarse a los estudiantes, no únicamente aprenderse cuáles son los cambios que trae el 806, sino meternos de una vez por todos en el tema del mensaje de datos, en el tema de los documentos electrónicos. Creo que es un reto el que nos propuso este COVID-19. Creo que si realmente se implementa la virtualidad, con todo lo que ello conlleva, es un quedarse y hacer la presencialidad de carácter excepcional. Es mucho lo que habría que hablarse, Rubén, sobre incluso el tema de las personerías, con esa valvulita de escape de si no puedes, ahí están las personerías, pero realmente queremos respetar los tiempos que han sido asignados y quiero solamente dejar en su memoria esta diapositiva en donde de una manera sinérgica el decreto con toda la implementación y infraestructura del acuerdo, ya no hablaríamos de violación de derechos fundamentales y estaríamos en lo mejor de la efectividad, de la eficiencia, de la eficacia del servicio en la justicia, es decir, con la justicia en línea. Muchísimas gracias por el espacio, querido Rubén. Doctora Ana y doctora Mónica, no, gracias a ustedes por su tiempo, por tan excelentes exposiciones, de verdad que son muy ilustrativas, muy claras, nos dejan de otra manera, a pesar de la claridad, nos dejan creo que con más dudas, y no por ustedes, sino precisamente por el contenido del decreto. Y quisiera tener muchas observaciones, comentarios, preguntas, pero voy a tratar de resumir mucho y es con relación a, estaríamos nosotros en este momento hablando de casi que una implementación necesaria con relación a las TICs, y estaríamos diciendo si en realidad esto hace parte de algo novedoso o si en realidad esto venía programándose o venía insistiéndose, digámoslo así, desde hace algún tiempo, y la pandemia nos generó la necesidad de implementarlo de inmediato. Eso como primera medida. Segunda, estamos hablando de un decreto de carácter transitorio, un decreto temporal, un decreto que va a tener una vigencia que ya está programada. Frente a eso, habría que pensar en que este decreto no fuera temporal, sino que más bien fuera la posibilidad de en realidad hacer uso de las nuevas tecnologías hacia futuro. Y tercero, que creo que es lo más importante, y creo que la doctora Ana lo mencionó hace un momento, y algún comentario que se presentó también, y es cómo nosotros vamos a posibilitar
que el abogado de las regiones, el abogado que está en zonas aisladas, el abogado que no tiene acceso a medios informáticos, esté a la altura. Y tiene que ver también con precisamente con la implementación, y es que nosotros estamos acostumbrados a colocarnos la soga, y me perdonan la expresión con todos los colegas, y es que nosotros no hemos hecho planes de contención, de contingencia, no hemos hecho una implementación gradual, sino que nosotros mismos ponemos tiempos donde, como ustedes mismas lo mencionaban, aún no existen herramientas y estamos frente a una carrera contrarreloj para cumplir con los términos del decreto con relación a infraestructura informática, ¿sí? Entonces, si todavía no hay garantías para que en las ciudades capitales tengamos estas herramientas informáticas, pues ¿cómo vamos a hacer para las regiones, que es donde también hay una gran cantidad de necesidades? Y frente a eso, decía uno de los comentarios, si se van a habilitar las personerías, por ejemplo, como unos centros de acopio informático de una u otra manera, pues las personerías quedan al lado de los juzgados. Para esa gracia yo voy al mismo juzgado y actúo desde allí directamente. Entonces es frente a eso, es frente a cómo efectivamente podemos presentar avances que son necesarios, pero creo que hay que hacerlo colectivamente, porque esa es otra. El Consejo no sé a cuántos abogados invitaría a discutir este decreto, no sé a cuántos colegios, a cuántas asociaciones, a cuántas universidades, no lo sé, desconozco si se hizo, pero el ambiente deja muchos vacíos, y el ambiente precisamente deja ver que no todo el mundo había hecho parte de estas discusiones o había realizado sus aportes de cómo mejorar, y frente a eso volvemos a fallar. Aquí se expiden una cantidad de normativas sin tener en cuenta la palabra del abogado de a pie, del académico, de las personas que han estudiado esto, y que no se trata de una competencia o de criticar, se trata de, bueno, si vamos a trabajar por la justicia de Colombia, pues trabajemos todos de la mano, y creo que así pudiéramos generar unos mayores desarrollos. Frente a eso, lo menciono, no sé si ustedes quisieran aportar, tener algunos comentarios frente a lo que he planteado. Yo brevemente solamente diría lo siguiente: los comentarios que te hicieron llegar todos son válidos y los compartimos, porque son justamente las inquietudes que dejamos en blanco y negro con las intervenciones de la doctora Mónica y la mía. Yo estoy totalmente de acuerdo. Este tema de, óyeme, y que, digamos, lo que se pretendía en el decreto para efectos de equilibrar este tema de la igualdad. Si no se permite, si no hay el acceso, si no hay la conectividad, si estoy pensando en la región remota, si estoy pensando en poblaciones totalmente alejadas, etcétera, pues entonces podemos acudir a la personería. Pero el comentario que tú haces y que seguramente te lo hicieron llegar, Rubén, por parte de los que han participado es, pero para ir a la personería en unas poblaciones de estas al lado queda el juzgado, ¿por qué no ir directamente al juzgado? Es que la personería sí tiene la conectividad, tiene toda la implementación, tiene todo el protocolo, y no lo tiene el correspondiente despacho judicial. Ese sería el interrogante. Entonces, la verdad es que lo que quisimos fue presentar estas inquietudes y la preocupación porque si leí, pero confieso que lo leí muy rápidamente, este decreto del Consejo Seccional de anoche, lo que está diciendo es que a partir del 1 de julio, que es la fecha que dice el acuerdo 11.567, se va a levantar la suspensión de término, empiezan inmediatamente las audiencias virtuales. ¿Con qué herramienta, bajo qué infraestructura, etcétera, etcétera? Es mi preocupación. Entonces, yo llamaría la atención en que todos estamos metidos en esto, que de un momento a otro irrumpió este tema de la pandemia, que todos tenemos que estudiar, que todos tenemos que prepararnos, porque hay algo frente a una de tus primeras preguntas, Rubén, y eso lo mencionábamos en los precedentes normativos y jurisprudenciales, y también hizo referencia a ello Mónica. Esto no surgió de la noche a la mañana.
sino que creíamos que teníamos tiempo, que el Consejo Superior, como bien lo decía Mónica, es algo que se debe desde mucho antes y que nosotros los abogados como que dejábamos a un lado este tema de los documentos electrónicos, etcétera. Y de un momento a otro dicen, ¿saben qué? Es que hay que hacerlo y hacerlo ya. Y el tema de la debilidad en materia de la virtualidad, nos hemos cerciorado no desde esta perspectiva, sino desde la perspectiva de la educación, cuando hemos visto en los medios de comunicación los problemas que tienen estudiantes universitarios para, a través de la conectividad, poder recibir sus clases. Ahí nos dimos cuenta del problema. El problema en materia de la rama judicial, en materia de la justicia en línea, es grande, es un reto, tomémoslo como un reto entre todos, y cuando decimos entre todos, estoy de acuerdo, Mónica, contigo, de todos los actores, tanto los que tienen que ver con los servidores judiciales, jueces, magistrados, etcétera, como también ese ciudadano de a pie, ese abogado litigante, que definitivamente habrá que cambiar el kit, habrá que cambiar la mentalidad y ver de dónde va a salir el dinero para el montaje de toda esta infraestructura. Es un compromiso de todos, y si lo tomamos con seriedad y si lo tomamos con gallardía, yo creo que podemos sacarlo adelante. Y entonces, de las bondades de esa virtualidad, cuando termine la vigencia, es quedarnos definitivamente como la generalidad sea la virtualidad y excepcionalmente la presencialidad, porque realmente la virtualidad también tiene muchas bondades. Es lo que podría yo acotar, querido Rubén. No sé, Mónica. Bueno, para atender de manera global a las preguntas de Rubén, que ha canalizado aquellas inquietudes de quienes nos estuvieron siguiendo a través de redes sociales, pues bueno, primero, insistir en que esta era una asignatura pendiente, pero como asignatura pendiente la vamos a tener que hacer ahora de manera adecuada. Es decir, el momento es ahora. No teníamos un plan de justicia digital, ahora contrarreloj, el Consejo Superior de la Judicatura va a tener que diseñar y comenzar a implementar un buen plan de justicia digital. ¿Decir que somos los únicos que estamos en esta condición? No, porque una realidad es que en general, en Latinoamérica, salvo la situación de países como Brasil, que hace ya mucho tiempo tienen instalado proceso electrónico y justicia digital en muchas de sus materias, pero la realidad es que no somos los únicos en esto, no para con esto consolarnos, porque tampoco es una situación de consolarnos mutuamente, pero sí reconocer que en situación similar se encuentran otros países de la región que no tienen todos los recursos tecnológicos, que no tienen la conectividad que se requeriría, y que incluso sabemos por algunos estudios que varios países de otros continentes, como el continente europeo, tampoco estaban preparados para justicia digital. Entonces, no nos vamos a consolar, pero sí reconocer que tenemos una tarea pendiente con grandes retos, con grandes desafíos, donde todos y cada uno somos responsables y debemos aportar, y donde definitivamente el momento es ahora. O sea, vamos todos de la mano a resolver estas cuestiones. Difícil tarea que tiene el Poder Judicial, difícil tarea en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, porque para implementar un buen plan de justicia digital se requiere presupuesto y una significativa inversión. Y con este último mensaje en el que quiero reiterar, tener cuidado de que estas medidas no vayan a convertirse en una denegación de justicia y en una barrera para los menos favorecidos. Bueno, Mónica y doctora Anita, muchísimas gracias por sus grandísimos, valiosos aportes en esta discusión que vuelve a retomarse. Creo que alguna vez también este debate frente a la digitalización o la virtualidad en materia de justicia estuvo de manera muy leve, transitoria, y creo que esta vez ya es obligatorio, como lo dice Mónica. Esta vez tenemos que ver la materia completa y tenemos que aprobarla. Entonces, frente a eso, los vamos a seguir invitando. CESJUL ha programado un taller que va a realizar del 29 de junio al 3 de julio, donde estaremos de lunes a viernes también con invitados expertos, y donde esperamos que ustedes también puedan participar. A las más de 300 personas que estuvieron acompañándonos en nuestros canales, les agradecemos mucho. Esta conferencia ha quedado subida a nuestras redes, la pueden compartir posteriormente, y los invitamos a que nos sigan acompañando en este tipo de actividades.
Un fuerte abrazo a todos ustedes, esperamos que se encuentren muy bien con sus familias y que bueno, igual es necesario también reactivar de una u otra manera el litigio. Hay muchísimos abogados en este momento pasando una situación un poco difícil a raíz de la suspensión y esperamos que de una u otra manera se restablezcan ese ejercicio, sobre todo una profesión liberal como la nuestra, donde dependemos casi que de nosotros mismos. Entonces, abrazos querida doctora Mónica, abrazos querida doctora Ana, y esperamos seguir en contacto. Gracias Rubén. Fuerte abrazo. Gracias a todos. Claro que sí. Ok, Hasta pronto. Listo, queridas doctoras. ¿Ustedes se fueron? Ay.